Gracias porque este domingo nos permites hablar de ti. Este 20 de abril del 2025 nos permites hablar de ti, conocer de ti. Cristo Jesús, mis oyentes puedan escuchar mi voz, pero sobre todo tu palabra. Y que tu palabra se afirme en su corazón. Gracias, Jesús. Amén. Esta semana se le considera la Semana Santa, ¿no? Donde la gente tiene algunos rituales, como salir de vacaciones. ¿Quién salió de vacaciones? Ese es un ritual que la gente utiliza. Otros descansan, espero que hayan descansado algunos de ustedes. Y empieza la Semana Santa a partir del domingo pasado, que es más una tradición, y empieza desde la entrada de Jesús a Jerusalén, se le llama el Domingo de Ramos, y concluye este domingo, el Domingo de Resurrección. Por eso tenemos aquí esta cruz. Y particularmente, lo que hoy celebramos en muchas iglesias, donde el Evangelio es el centro, donde Cristo Jesús es el centro, es que celebramos que Jesús resucitó. Y es el motivo por el cual estamos tú y yo aquí. La base de esta plática, que se llama La Resurrección y sus consecuencias, viene en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús murió por nosotros y algo nos tiene que constreñir. La palabra constreñir tiene que ver con convencer, movilizar, invitar en medio del dolor, en medio de la circunstancia. Y en esta semana vemos muchas escenas, películas, representaciones de lo que hizo Jesús. De la semana, se le llama la semana de la pasión de Jesús. Y yo vi que, sí, se le llama pasión porque demostró hacia dónde iba y qué es lo que quería demostrar por medio de su amor. Y yo vi cuáles fueron las enseñanzas y nunca lo había hecho. Siempre me había dedicado a escuchar, sí, el domingo, pues Jesús resucitó después de morir en la cruz y yo me quedaba con esas cosas, pero nunca había puesto atención que en su última semana antes de ser crucificado hizo demasiadas cosas. El paréntesis y comerciales, les invitamos a que vean The Chosen, esta serie que todavía sigue esta semana en el Cinépolis. Habla una forma de la representación de lo que estuvo viviendo Jesús. Particularmente yo me puse a estudiar qué tantas cosas hizo Jesús en su última semana. Si fuera tu última semana de vida, ¿qué harías? Y yo vi que hizo elementos importantes como confrontar a los religiosos, como hablar qué es lo que va a pasar en el futuro. También empezó a hablar de elementos de rendición de cuentas. Por eso empezó a hablar en parábolas. Tuvo una cena tan íntima con sus discípulos que dijo, ya no les llamaré siervos sino amigos. En esa última semana hubo elementos muy particulares que tuvo Jesús para concluir en la cruz, y todavía después de haber muerto en la cruz, ser sepultado en la tumba, al resucitar dejó unas indicaciones tan claras que de las 27 cosas que hizo Jesús a lo largo de esa semana, yo solamente te voy a hablar de 4. Estas 4 cosas son: habló de la resurrección, dio un gran mandamiento, resucitó mostrando su poder y que todo lo que dijo era verdad, y nos dejó una gran comisión. Curiosamente, la resurrección y la gran comisión van pegadas de la mano. Repito, número 1, habló de la resurrección. Número 2, dio un gran mandamiento. Número 3, habló de la resurrección, que tiene que ver, más bien resucitó, y habló de la gran comisión que tiene que ver con esta resurrección. Vamos
paso a paso. Vamos a enfocarnos solo en un evangelio, que es el evangelio de Mateo, capítulo 22. Mateo capítulo 22. Para darles contexto, desde el capítulo 21 empezó la entrada triunfal a Jerusalén. Y es cuando todos decían, Hosana al Hijo de David, Hosana al Dios Altísimo. Están diciendo, venga este rey, que venga a gobernarnos. Y entró al templo. Y en el templo se suscitó que vio gente que estaba vendiendo y Jesús tiró esas ventas que había ahí, mostró que su casa era casa de oración. Y no solamente eso lo veremos en otra plática. Iba caminando, vio una higuera estéril y la maldijo, ¿no? Y uno dice, ¿por qué maldijo algo? Porque aparentaba. De ahí empezó a mostrar las apariencias. Su última semana se enfocó en desenmascarar las apariencias. Tú puedes seguir viendo que habla que tiene autoridad y empieza a hablar sobre parábolas. La parábola de los 2 hijos, la parábola de los labradores malvados, la parábola de la fiesta de bodas. Y empieza a hablar de, ¿sabes qué? Dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y en la parte del versículo 23 del capítulo 22 empieza sobre esto. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, versículo 29, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Le tocaron un tema que Jesús iba a tener en unos breves días. Él iba a morir y a resucitar. Y aún así, les menciona algo en el versículo 29. Se equivocan. Ustedes están errando porque desconocen 2 elementos: las Escrituras y el poder de Dios. En su última semana, Jesús empezaba a ser muy agudo con sus comentarios. Si es la última semana de vida, ¿no serías alguien tan contundente para quitarte los pelos de la lengua y decirle las cosas a la gente? Pues Jesús estaba diciendo eso. Se equivocan mucho. Ustedes que hablan de resurrección y me están poniendo un 4, poniendo una historia. No, Jesús no dice si es verídica o no, pero Dios dice, hubo entre nosotros una persona que no tuvo descendencia y entonces murió y sus otros 6 hermanos tuvieron sexo con la que fue su esposa y no tuvieron descendencia. Algo drástico, ¿no? ¿Quiénes permitirían todavía eso? Hermano, cuando yo me muera, quédate con mi mujer si no tengo hijos. Y si no, pues lo pasas al hermano, y si no al primo. Estaría raro, ¿no? ¿Es cultural? Sí. ¿Era parte de la ley judía? Sí, dar descendencia. Y querían ponerle un 4 a Jesús para ver qué es lo que sucedía. Y Jesús les dijo algo esencial. Se equivocan porque desconocen 2 elementos. Y yo te quiero invitar que esta semana no pase desapercibida. A veces desconocemos las Escrituras y el poder de Dios. De hecho, lo veremos en otra ocasión. Jesús no murió un jueves, ¿no? Él no murió en un calendario gregoriano del jueves, porque si no nos hacen las cuentas, ¿no? De acuerdo al calendario judío. Y particularmente yo estaba estudiando y viendo a otros pastores, uno de mis mentores, Mauricio Scott, decía lo siguiente, ¿sabes qué? Los judíos tienen el tiempo adecuado, pero no tienen la persona adecuada a quien adorar. Y nosotros tenemos la persona adecuada, pero no tenemos los tiempos adecuados. Nos adecuamos más a un calendario romano, ¿no? Los judíos se movilizan a un calendario, pues que ellos ya se movilizan para celebrar la Pesha, que es la Pascua,
y es muy diferente que nosotros tenemos. Sin embargo, Jesús dijo, ignoran estas cosas. Yo te invito a que como primer elemento le pidamos: Dios, yo no quiero ignorar las Escrituras ni tu poder. Ora conmigo esto: Dios, mientras yo vaya conociendo de ti durante esta semana, yo no quiero olvidar lo que dicen las Escrituras, quiero memorizarlas. Y también no quiero olvidar de tu poder, que tú eres poderoso y eres soberano. Por eso te adoramos, Jesús. Amén. Pidamos eso a Dios. Dios no quiere que celebremos una Semana Santa, Dios quiere que tengamos una vida santa. Lo dijo Billy Graham, ¿no? Es fácil decir una Semana Santa y hay gente que se guarda de comer carne, hay gente que se guarda de hacer X y Y cosas, hay gente que va más a la iglesia este domingo en iglesias cristianas. No, Dios quiere que no sea una semana que guardemos, sino una vida completa que sea en santidad a Él. Y cuando hacemos eso, entonces conocemos las Escrituras y conocemos el poder de Dios. Y empezó a hablar de la resurrección, pero la segunda parte, abajito, versículo 34 de ese mismo capítulo 22. Entonces los fariseos, viendo que los saduceos no habían podido, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Segunda cosa que está haciendo Jesús, de entre muchas que te comenté, pero que se me hizo interesante, es no solamente habla de la resurrección, que tiene que ver con conocer las Escrituras y el poder de Dios. Habla del gran mandamiento, que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Jesús, ¿por qué en la Biblia aparecen estos dos temas juntos? Resurrección y amor. Porque es lo que hizo Jesús por nosotros. Nos resucita a tener una nueva vida con Él. Nos resucita para que nos conectemos con Dios. Hoy que tú y yo estamos celebrando que Él resucitó y nos ha dado una vida nueva, ¿te das la oportunidad de agradecerle a Dios y amarle? Y segundo, ¿podemos amar a otras personas que tenemos alrededor? Porque es fácil decir: yo sí te amo, Dios, solo que la gente es difícil y no se deja amar. ¿Has escuchado esas frases? ¡Ay! ¿Cómo te quiero amar, Dios? Pero hay otros que me cuesta trabajo. De hecho, hoy terminamos de leer las cartas de Juan en el YouVersion que llevamos y empezamos con Judas, ¿no? Y se dice en la segunda epístola de Juan que no puedes decir que a Dios, a quien no ves, tú le amas, y a tu prójimo que ves, no puedes amarle, ¿no? Dios quiere que aprendamos a amar. La resurrección, si tú has aceptado la resurrección de Jesús como un evento que cambia tu corazón, que cambia tu vida y por lo cual tú tienes acceso al Padre, entonces el amor a Dios y el amor al prójimo tiene que ser la consecuencia de que celebremos hoy el domingo de resurrección. ¿Sí me estoy dando a entender? Si la gente sale de una iglesia, ya sea católica o cristiana, y dice: gracias Jesús por morir en la cruz, la respuesta inmediata de la resurrección tiene que ser que amemos a Dios y que amemos al prójimo. Eso es fuerte, porque entonces la gente, sea de una iglesia católica o evangélica, puede salir de la iglesia e ignorar, tratar mal a los demás, y entonces no está aplicando el poder de la resurrección. Por eso Jesús no fue casualidad, no existen casualidades en la Biblia, en las Escrituras. Habla de resurrección para mostrarnos de su amor. ¿Me estoy dando a entender? La respuesta de la resurrección tiene que ver con amar a Dios, porque ya somos perdonados por Él, pero amar a nuestro prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero el tercer punto, ahora sí vamos a la parte de la resurrección. Hay más elementos que habló Jesús, pero estos considero importantes. Capítulo 28, de igual Mateo 28. Mateo capítulo 28. Este lo vamos a leer completo. Y dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí ya delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Pausa. Jesús resucitó. Después de cargar la cruz y morir, resucitó. Y al resucitar les da la noticia a estas mujeres. Ya no solamente fue algo que dijo que iba a resucitar, fue algo que hizo. Uno, cumplió con las Escrituras y mostró el poder de Dios. Vuelvo a repetir. Cumplió con las Escrituras que iba a resucitar. Lo dijo varias veces: este templo lo destruirán y al tercer día se reedificará, ¿no? Y Jesús usó las Escrituras, pero también el poder de Dios. Y el poder de Dios fue para que al momento de que llegaron las mujeres, ellas le adoraron. Mismo elemento que vimos hace unos capítulos. El día que resucitó Jesús, mostró que las Escrituras y el poder de Dios es vigente. Paréntesis, ¿qué crees que necesites resucitar en tu vida? Necesitas la palabra de Dios y el poder de Dios. Por eso les exhorto, les invito, les empujo a que podamos memorizar las Escrituras, a que podamos vivir las Escrituras, a que podamos no solamente amar las Escrituras, porque podemos amarlas, y hay gente que le gusta estudiar, pero se queda ahí. No, ámalas, pero predícalas, compártelas, aunque sea un versículo al mes. Un versículo al mes, no te lo pido como los 4 o 5 que les piden a los niños al mes. Un versículo al mes. Y que entonces tú digas: Dios, este versículo quiero hacerlo una palabra que se vuelva carne en mi vida. Y entonces ahí tú puedes ver el poder de Dios. Yo deseo que este versículo que hemos estado memorizando de Proverbios 19:17 se vuelva carne en tu vida a tal grado que veas el poder de Dios y que un día nos platiques: ¿qué crees? Un día yo hice esto con gente necesitada o pobre y Dios me lo pagó dándome un trabajo que no quería, pero ya tengo más trabajo. Y tú dices: wow, Dios me bendijo. Sí, la palabra de Dios tiene un efecto en mi vida. Entonces, sí, cuando buscas el reino de Dios y su justicia, lo demás se añade. Por eso, no nos equivoquemos. Si no escudriñamos las Escrituras y no estamos viendo el poder de Dios, pongámoslo en práctica. Wow, Dios, puse esto en práctica cuando iba hacia el trabajo o en mi casa o con el vecino y Dios ha provisto. Les voy a decir mi testimonio. Yo no soy de comprarme ropa. Sí me gustan, y si los que ven, cuando ven algo de Batman, Superman, me encanta, ¿no? Y yo empecé a aplicar este versículo, dije: va, adelante. Y ha llegado ropa, lo único que me compré son estos tenis. Pero todo mi outfit ha sido regalado. Yo puedo decir que cuando tú siembras en otras personas, Dios te lo regresa. ¿Cuántos han vivido eso? Si no lo has vivido, quiero que lo vivas. Jesús quiere que lo vivas. Porque a Jehová presta el que le da al pobre. Y todo el bien que tú le haces a esa persona, por cuanto se lo diste a uno de estos pequeños en el hospital o en la cárcel, a Jesús se lo hiciste. Y entonces estás aplicando la práctica de la resurrección, amar al prójimo como a ti mismo. Y se vuelve algo práctico. Dios no se queda con nada. Eso es algo grandioso. Después de la resurrección no se quedó ahí. Vimos que habló de la resurrección y habló del gran mandato. Resucita y entonces viene lo siguiente en el versículo 16 del mismo capítulo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahí Mateo terminó. Después de resucitar, las palabras más interesantes de Mateo, a diferencia de otros escritores, fue lo que le llamó aquí la gran comisión. Después de dar el gran mandamiento, después de hablar de resurrección, y ahora Jesús viviendo la resurrección, da el gran mandato que es que vayamos y hagamos discípulos. ¿Te das cuenta que es parte de lo que vamos a ver? El fruto del evangelio tiene que ver con poder brindar a otros la misma oportunidad que Jesús nos ha dado, la salvación. Hablar a otros de Jesús. Nosotros no salvamos a nadie, pero sí a los pies de la cruz podemos dejar nuestros pecados. Jesús nos permite hacer esto y gracias a Él podemos tener una vida diferente. Uno diría, bueno, sí puedo amar a mi prójimo, pero ¿sabías que si tú amas a tu prójimo, le enseñas las cosas que Jesús te ha enseñado? Ahora, hablábamos hace tiempo que hay gente difícil de enseñar, ¿sí o no? Gente necia, que tú le dices, a ver, te quiero enseñar de Dios y no te dejas. Tienen gente así alrededor y estamos orando para que Dios les hable también. Dios nos da, por medio de estas escrituras, el patrón de la resurrección, gran mandamiento, Jesús resucita, la gran comisión. Hagamos discípulos. Si tú crees que este día lo podemos celebrar y decir, gracias, tenemos salvación, Jesús no se quedó ahí y dijo, sí, ahora tienen salvación, vayan, tengo toda autoridad para decirles que vayan y hagan discípulos. Iglesia, si no estamos haciendo discípulos, y ojo, y solo celebramos el domingo de resurrección y nos gozamos, que a mí me encantaría que hubiéramos tener un popurrí de canciones, ay, me gozo, ay, el poderoso de Israel y varias. Si solamente nos quedamos ahí y no estamos haciendo discípulos, no estamos cumpliendo con lo que Jesús nos pidió. Eso es algo fuerte. Muchas iglesias hoy se van a reunir para celebrar esto, la resurrección de Jesús. Pero yo les invito y que no seamos una iglesia, porque entre las cosas que Jesús habló, chequen las parábolas que habló desde que entró a Jerusalén hasta el último día que fue apresado. Y son fuertes elementos. Habla de rendición de cuentas, dice, había 10 vírgenes. 5 vírgenes astutas y sabias y 5 negligentes. Y esperaban el día del esposo que llegara. Y cuando uno empieza a estudiar eso, no está hablando de gente externa, está hablando de creyentes, de gente que está esperando al amado, de iglesias. Y la iglesia puede ser negligente y quedarse aquí sin estar haciendo discípulos, solo esperando que pase el tiempo. Y llenarte de aceite es ser diligente, hacer discípulos y prepararte. Estadísticamente Jesús empieza a hablar, estarán 2 en el campo, uno se quedará, otro se irá. Habrá cabras y habrá ovejas. Todo eso lo dijo en esa última semana. El trigo y la cizaña crecerán juntos. Ambos serán cortados, unos echados al fuego y otros se recogerán. En esa última semana tú lo puedes verificar. Y si nos vamos a las estadísticas de la Biblia, la mitad se va a quedar, la mitad se va a ir. Estadísticamente hablando. ¿De qué lado estás tú? Mi trabajo como pastor es decirte la verdad. ¿De qué lado estás tú? Puedes venir el domingo. Podemos celebrar a Jesús, pero nada más quedarte celebrando. Porque hay mucha gente aún no creyente. Yo estaba viendo TikTok y mucha gente no creyente está diciendo, mira una marcha para Jesús. Yo no soy cristiano ni católico, pero que les vaya bien. Una reunión en paz. Y gente reconocía eso, hasta decía, yo lo respeto. Y podemos ser respetuosos ante Dios o una cruz o un símbolo, pero no estar haciendo lo que Jesús nos pidió. Ojo, la salvación es por gracia. Por gracia nos acercamos a la cruz, pero no se quedó ahí. Resucitó y dijo, vayan y hagan discípulos. No se queda con que yo esté resucitado, yo ya estoy del otro lado, yo les doy vida eterna. Vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque me pueden amar, pero si me aman, guardan mis mandamientos y los hacen. El hacer discípulos es tan importante para el reino de los cielos, porque es obedecer a Jesús.
porque es amarle. Cuando tú ves, hay como otras 3 parábolas que habla sobre la rendición de cuentas. Venía el dueño a pedir cuentas y a todos les pidió. Y entonces la frase más conocida, y fue en la última semana de Jesús, siervo infiel. De hecho, hay otra parte donde dice, y llegará el Señor, y muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. Y Él les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca les conocí. Estadísticamente, repito, unos se van y otros se quedan. ¿De qué dependen? No de tus obras, ojo, no, sino que seamos obedientes. La fe nos trae a la cruz, la obediencia nos mantiene a ella. Y esto es lo que yo creo que Jesús quería decir muchas cosas, pero se vuelve repetitivo cuando está dando las parábolas. Si tú lo estudias en tu casa, yo te invito a que lo estudies. ¿Cuáles fueron estas parábolas que dijo en su última semana Jesús? Y te vas a sorprender. Tienen mucho paralelismo. Habla de resurrección y del gran mandamiento. Resucita y da la gran comisión. Y uno dice, tengo que entonces entender lo que dice aquí la palabra. Y eso nos va a ayudar mucho a ser entendidos. Quiero concluir con lo siguiente. Cada semana tenemos que recordar a Jesús. Por eso venimos los domingos, ¿no? Cuando no puedas venir en domingo, reconoce a Jesús en tu casa, en el trabajo, donde estés. No hay tema con que no vengas a la iglesia, con que tengas a Jesús, sí. Sí, no dejes de reunirte, porque esto nos ayuda a crecer. ¿Sí? La iglesia, la gente nos va a pulir. Te vas a seguir puliendo aquí con la gente que es diferente. No todos tenemos que pensar igual. Soy el primero en pulirme. Soy el primero en estar aprendiendo, en decir, Dios, ¿cómo guío, apoyo, instruyo? Porque tú me vas a pedir cuentas de cómo los instruí, los preparé para la obra del ministerio. Y que ustedes también van a dar cuentas. Dios, cuando te pida cuentas de qué hiciste con lo que Dios te dio, Él te va a pedir cuentas a ti. Nuestro trabajo como pastores es impulsarte. ¿Cuántos de ustedes conocen cuál es su propósito de vida? Levanten la mano, creyentes en Cristo que llevan más de un buen tiempo. Muy pocos, ni la mitad, ¿no? Si no lo conoces, hay muchos instrumentos. La Escritura, el Espíritu Santo y platicar con otros puede ayudarte a movilizarte. ¿Cuántos conocen las cosas de las cuales van a dar cuentas? Tiempo, talentos, tesoros, tus hijos. Todos los que son papás van a dar cuentas de sus hijos. Nosotros que somos como padres espirituales vamos a dar cuentas de ustedes. Por eso nos esforzamos y trabajamos. Y no todos los hijos son iguales. Por eso tenemos que saber a quién y cómo trabajar. Unos tienen 5 talentos, son monedita de oro. Otros tienen un talento, otros sienten que no tienen talentos. Y es impulsarlos. Y entonces es cumplir con la obra del ministerio. Y vamos a hacer este ejercicio final. Porque la iglesia no solamente es escuchar, es compartir. ¿Sí? Yo voy a hacer una oración y después de esto nadie salga ahí, los de vigilancia, porque la aplican de, ya acabó la prédica, ya me voy. No, hagamos iglesia y aprender de la iglesia es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hablar del Cristo resucitado y vas a orar con las personas que tú escojas 2, 3, del Cristo resucitado en su vida. Yo les voy a dar la indicación después de esta oración. Jesús, gracias por mostrarnos durante tu última semana aquí en la tierra grandes lecciones que todavía seguimos aprendiendo. Pero lo que hablaste de la resurrección queremos creerlo. Tú moriste para darnos vida y vida en abundancia. Gracias. Gracias por tu perdón, tu favor, tu misericordia. Tomemos estos minutos para agradecer a Jesús. Gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias porque ahí perdonaste mis pecados. Gracias por tenerme en cuenta y ponerme ahí. Dios, todo lo malo que yo llegué a vivir. Gracias. Hoy, Dios, quiero seguir conociendo tu gracia, seguir conociendo tu amor. Quiero seguir conociendo de tu poder por medio de la cruz. Que me sea revelado el Evangelio. Que me sea revelado el poder de la cruz. Que cada persona que está aquí presente pueda conocer el misterio del Evangelio en su espíritu, en su mente y en su entendimiento. Que no erremos por desconocer las Escrituras y el poder de Dios. Queremos ver a Cristo crucificado y resucitado en nuestra vida. Porque tú eres bueno,
porque para siempre es tu misericordia, Jesús. Mientras sigues orando, si alguien nunca se ha arrepentido de sus pecados y le ha dicho a Jesús que le perdone, hoy es un buen día para que tú le puedas decir: Jesús, tú eres Rey, Señor, y eres el único capaz de perdonar mis pecados. Hoy te necesito. Necesito que tú perdones mis pecados y que se queden en la cruz. Si tú decides esto, es la oración que le llamamos el pecado, porque lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón. Si tú lo estás haciendo por primera vez, hoy eres parte de nosotros, de nuestra familia. Si es así, levanta tu mano y te daremos un obsequio y oraremos por ti. Todos los domingos daremos esta oportunidad porque Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres.